De vuelta y gracias para conversar con Hermilo López Balam. Él es coordinador del Departamento de Derechos Humanos de INDEMAYA. Y es que la lengua maya quedó fuera de la Universidad de las Lenguas Indígenas en este país. Hermilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí después de un tiempo ya, pero aquí estamos. Y gracias por el interés de la preservación de la lengua maya. Tú lo notaste y nos lo hiciste saber y por eso te hemos invitado. A ver, ¿de qué se trata esta mala jugada contra la lengua maya? En primer lugar, no sabemos qué razones pudieron haber para que la lengua maya peninsular, porque es la que se habla en toda la península de Yucatán, haya sido excluida aparentemente. Digo aparentemente porque no sabemos si la van a incluir después en los planes de estudio de esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Precisamente en los muchos meses antes, en los trabajos que se hicieron para crear esta universidad, tuvo una destacada participación, uno de los más destacados lingüistas actualmente que tenemos en Yucatán, el doctor Fidencio Briceño, un reconocidísimo inclusive a nivel nacional. Curiosamente, su lengua materna no fue incluida de inicio en esto, ¿no? Por lo que se ve, el 12 de octubre pasado fue cuando arranca esta universidad con otras lenguas originarias, pero la lengua maya no está. Es una universidad de reciente creación, entonces, de este Totalmente, sexenio. claro, de este sexenio fue... De hecho, al principio hubo ciertas dudas que para qué iba a ser, cuál era el objetivo de tener una universidad de las lenguas indígenas, pero dentro de lo poco que se sabe, porque no se sabe mucho todavía, está el hecho de que los muchachos que estén inscritos ahí, los alumnos, van a tener acceso a una formación en cuanto a, por ejemplo, a cuestiones pedagógicas para enseñanza de las lenguas indígenas, para cuestiones de interpretación, traducción. Entonces, no conocemos a fondo el plan de estudios, los planes de estudios, qué licenciatura es, cuántos semestres y todo. Pero el decreto de su creación también ya fue publicado. En el decreto no menciona exactamente qué lenguas vayan a estar, sino que determina su funcionamiento y la duración que tiene quien lo encabeza. Incluso el ideario, ¿no? La preservación de las lenguas naturales, nativas. Estuve más o menos, pues es un extenso el decreto, unas 11 páginas. Lo estuve más o menos revisando y no le veo nada malo. De hecho, se está bien, se ve bien. Pero pues aquí está en el inicio, ¿no? No sabemos nosotros si va a ser incluida la lengua maya posteriormente. No lo sabemos, tampoco se ha dicho nada al respecto, pero la cuestión es que ha causado inquietud entre mucha gente, maestros de lengua maya, mayablantes, lingüistas, mayas, yucatecos. Esto que sucedió, nadie se lo esperaba, José Luis, porque de entrada en Yucatán, la lengua maya yucateca o peninsular la hablan poco más de 500,000 yucatecos. En el último censo es el 23%. Y si le sumamos quienes hablan nuestra lengua maya de Campeche, de Quintana Roo, más las lenguas mayenses de Chiapas y del área de Tabasco. 300,000 más. Por lo menos. O sea, 800, 900,000 personas. Decía que alrededor de 800,000 personas hablan la lengua maya, en general, en términos generales. Entonces, pues ahí está la cuestión, la inquietud de por qué no fue incluida la lengua maya. Si hablamos de cuál es la más hablada, se sabe que es el náhuatl. Nada más el náhuatl en conjunto, porque el náhuatl del centro del país, del Estado de México, de la Ciudad de México, el náhuatl de áreas de Veracruz, de Puebla, son diferentes. No pueden establecer una comunicación porque no es la misma, hay variantes. Incluso ni siquiera se pueden, decíamos, unificar o comunicar entre sí. No, porque son diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de la lengua maya peninsular, como maya yucateco, es idéntico. Al menos en los 3 estados peninsulares. En los tres estados. El único que se le asemeja mucho es el lacandón. Yo he tenido alguna oportunidad de platicar con gente de la etnia lacandona. Nuestro maya es casi idéntico. ¿Y si se pueden más o menos comunicar? Totalmente, ¿sí? A excepción de algunas palabras que varían en su significado, pero en el caso de ellos podemos platicar con ellos, como un maya hablante más yucateco. Pues esta es la cuestión, esperemos que se corrija este desaguisado. Gente conocidos me han preguntado que si yo lo había visto, sí, lo llegué a ver, esta noticia, y pues todos, nadie se explica qué pasó. De entrada, nadie se explica la creación de la universidad de las lenguas indígenas sin una difusión
supongo que exactamente, extensa por todo el país. Porque se supone es una Universidad Nacional de las Lenguas Se supone Indígenas. que es una gran noticia, ¿no? Debería tener toda la difusión habida y por haber. Yo, guardadas las proporciones, yo veo como que es la UNAM de las lenguas maternas, de las lenguas indígenas. Entonces, no hay tanta difusión, no le veo yo. En este caso, pues gente que me dice, bueno, no fue incluida nuestra lengua maya yucateca, y aquello de primero los pobres, y nuestra lengua maya yucateca no la hablan pobres o algo así, entonces ya se presta muchas cosas, pues oye, a otras cuestiones. Desde ¿no? que nos digan 42 municipios, no, nada más son 2. No, exactamente, no, qué terrible. Pero ahí está esta situación. Esperamos de verdad que sea de manera gradual y entonces ya más adelante esté incluida nuestra lengua maya yucateca, porque pues es la más hablada. Yo creo que en este caso, como una sola lengua, sí es con mayor número de hablantes todavía en todo el país, pero en cuanto al número de hablantes de un solo idioma con sus variantes, es el náhuatl. El náhuatl. Wixárika, otros más, había como sí, unos de 6 hecho, o aquí 7, tengo ¿no? esta nota. Supongo dice que ya están, dice que ya tiene 24 alumnos mujeres, 28 hombres, y quienes sus lenguas son el náhuatl, el huasteco, el wixárika, el mazahua, el mazateco, el mije, el mixteco, otomí, tepehuano, tlapaneca, tojolabal. Esa es una lengua mayense. El tzotzil también es una lengua mayense, pero el celtal, entonces, por ejemplo, ¿no? No está incluido. No está incluido. Dice que el pasado 12 de octubre empezó... Y tampoco hubo una convocatoria para maestros especialistas del país. No tenemos idea de cómo hayan sido seleccionados los docentes para esta universidad, que repito, guardadas las proporciones, a mí me da la impresión que es la UNAM de las lenguas originarias, por lo tanto debería tener una amplia difusión para que nos sintamos orgullosos. Todo hablante de una lengua originaria de este país se siente orgulloso de que existe una universidad en donde se tome en cuenta nuestras lenguas originarias. Entre los objetivos que hay, pues sí no se ve nada malo en ese sentido en el decreto, pero yo creo que hay que, como se dice de manera elegante, hay que socializar esta creación. Ahora, de esta son universidad. pocos los que escriben la maya. En ese sentido sí, y me atrevo a afirmar, tengo el atrevimiento de afirmar que también en todas las demás lenguas originarias de este país. En el caso de la lengua maya son muy pocos los que escriben. Obviamente la lengua maya es de preservación oral. Son pocos los que escribimos, leemos nuestro idioma. Por eso a veces también un poco salíamos del tema, la cuestión de cuando se traducen documentos oficiales a la lengua maya. A veces se resulta un poco ocioso, porque la gente no lo va a leer. Pero pues ya está inclusive como en reglamentos, como manera de inclusión en ese sentido. Por ejemplo, el informe del gobernador del estado se traduce ya totalmente a la lengua maya. Por escrito. Escrito, por escrito. Sí. Entonces, pues son muy pocos los que van a leer el informe, ¿no? Pero como pues, documento de preservación, pues, incluso para que el día de mañana haya un apartado. Hay escuelas de maya aquí en Yucatán. Bueno, tenemos aquí en la ciudad de Mérida, la del ayuntamiento es de las más antiguas. En el INDEMAYA se imparten cursos de lengua maya básicos, y alguno que otro ayuntamiento tiene sus escuelitas de lengua maya. Entonces, yo creo que debería ser una constante, porque en la Ley General de Derechos Lingüísticos, no recuerdo exactamente el número del artículo, establece que desde nivel federal, estatal y municipal, cada autoridad debe destinar una parte de su presupuesto para la enseñanza y preservación de las lenguas originarias. Entonces, eso no se hace prácticamente. De hecho, muy poca gente conoce esto, ¿no? Entonces, pero ahí está. Y pues esperemos que sea incluida ya la lengua maya en esto más adelante, ¿no? Pues muchas gracias, Hermilo López Balán, coordinador del Departamento de Derechos Humanos de INDEMAYA. Gracias por estar aquí. Un gusto, José Luis. Y por detectar esas aparentes pequeñas cosas que de pronto dejan fuera a la lengua maya en la Universidad de las Lenguas Indígenas, recientemente creada el 12 de octubre para responder a la incursión española, y en lugar de que sea la conquista o la llegada de Colón a tierras americanas, que sea pues el día del mestizaje. Es correcto. O de la resistencia. Yo creo que también la conquista fue muy brutal, fue terrible. Un sometimiento total. Pero de ahí surge nuestra actual cultura mestiza, que tiene elementos muy valiosos, y es lo que nos da identidad actualmente, ¿no? Me han dicho, ay, ¿cómo te atreves a decir eso si tú que no trabajas por la lengua maya? Sí,
pero también sin perder la memoria, también tenemos que darle vuelta a la hoja y cada quien aportar por nuestra cultura yucateca de origen mestizo, maya, español, aportar cada quien en nuestras trincheras, no solamente decir que los 12 de octubre, que llevamos más de 500 años de resistencia, que arriba nuestras raíces, tradiciones, no, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo todos? Usualmente quienes dicen eso ni les interesa hablar en maya. Totalmente, claro. Pero ni hablan en maya. Hay quienes no hablan maya. Empezando por los candidatos que luego se proponen como... Hombre, y ahorita con las candidaturas indígenas sí. Va a estar interesante cómo buscarán. Hay quien se inscribirá a cursos de lengua solo maya. por el apellido quieren jalar a el candidatos. IEPAC, tanto el IEPAC en sus foros regionales que hizo, donde tuvimos la oportunidad de participar, sí es gente de municipios, de comunidades los que establecieron los criterios. Pero debería hablar maya. Totalmente. Es uno de los criterios, ser maya hablante, tener apellidos mayas, ser originario de la comunidad, sí. Haber destacado en actividades relacionadas con el pueblo de acuerdo. al cual pretende representar, ¿no? Hermilo López Balán, muchas gracias. A la orden, José Luis.